Pues vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver los primeros 7 versículos. Y te decía yo que es un mensaje un poco ad hoc al Día del Amor y la Amistad, porque va a hablar en el diseño del matrimonio, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca del diseño del matrimonio. Y recuerda que aquí estamos hablándole, Pedro está escribiendo a los cristianos que habían sido perseguidos y que estaban en comunidades, en locaciones lejos, y que inclusive se habían casado con algunos que no eran creyentes, ¿sí? Que no tenían esta enseñanza acerca de Dios, ¿sí? Entonces Pedro les escribe y empieza hablando a las esposas, ¿no? Y a los esposos, y les da una instrucción clara. Y yo quiero preguntarte, ¿qué harías tú si te dijeran que para ser exitoso en tu trabajo, en tu negocio, digamos para ser millonario? Esta era una pregunta que yo le hacía a mi esposa hace unos días. Si te dijeran que hay una fórmula, así que pasos a seguir, que tienes que repetir todos los días y que de aquí a un año vas a hacer tu primer millón, ¿qué harías? ¿Lo seguirías? ¿Sí lo seguirías? Bueno, entonces vamos a ver cómo hay algunas instrucciones que no nos van a dar 1 millón de pesos, pero sí nos van a dar 1 millón de satisfacciones, ¿sí? Y vamos a ver cómo la instrucción de Pedro hacia las esposas y los esposos es en este día. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra en este día. Señor, te pedimos que nos hables. Señor, confróntanos, muévenos a tu imagen, Señor, madúranos a tu imagen, y que, Señor, tu palabra nos abrace, que tu Espíritu, Señor, sea con nosotros. Señor, oramos para que tu presencia venga, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vemos en el versículo 1: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No es que aquí diga que se vale tener más de uno. O sea, a ti, esposa, está sujeta a tu marido. Y vamos a ver en este primer punto, este estudio tiene nada más 2 puntos. Y este primer punto es las instrucciones para las esposas. Y vamos a desglosar este punto en varios subpuntos. Y vamos a ver que el primero es el mandamiento, que es la sujeción a su esposo. ¿Qué significa la sujeción bíblica? En un mundo donde nos están diciendo constantemente que la mujer no se debe de someter a nadie, que debe de ser empoderada, que debe de ser Juan Camaney, ¿no? La Biblia nos dice que se sujete. ¿Y por qué? ¿Por qué nos está diciendo que se sujete? La sujeción bíblica en ningún lugar y en ningún punto es inferioridad. El mundo ha corrompido este concepto y ha puesto que si la mujer se sujeta o se somete, es como si fuera inferior. Y la verdad es que no es un tema de inferioridad. Es más bien un orden que Dios está poniendo para cuidado tanto de la esposa como del esposo y de los hijos. Y lo primero que vemos es que sean sujetos no en un aspecto de inferioridad ni de esclavitud. A veces pensamos, y de hecho podríamos ver la cultura judía en aquel tiempo, la mujer era un tema del esclavo, ¿no? La mujer. Así en ese tenor. Pero Pedro no les estaba diciendo a las mujeres que se sometieran como que fueran esclavas. Les estaba diciendo, sométete en una actitud de respeto
y de apoyo. Cuando nosotros estudiamos el discipulado de matrimonios particularmente, vemos cómo a las mujeres les enseñamos, y la Biblia nos enseña, cómo es esta actitud de honra al esposo y de afirmación hacia el esposo. Y es una necesidad que el hombre tiene. No es un tema que corresponda exactamente a un capricho o a un berrinche de los hombres o a un deseo de querer oprimir o subyugar a la mujer. De ninguna manera. Es un deseo que tenemos los hombres en el que seamos honrados y que seamos respetados. Esta sujeción también nos está llamando a que sea voluntaria y no que sea impuesta. Porque dicen por ahí, ¿verdad?, que los calcetines, que las fuerzas ni los calcetines entran, ¿no? Pero entonces, ¿qué es? Es un acto voluntario. Y someterse, mujeres, a sus esposos es un acto que es una honra para Dios. Efesios capítulo 5, 22, nosotros vemos esto. ¿Por qué? Porque es el mismo ejemplo que Cristo está pidiendo con su iglesia. Nosotros como iglesia nos sometemos de una manera voluntaria a Dios. Cuando Dios nos pide algo y nos manda algo, ¿qué hacemos? ¿Berrinches? ¿No, verdad? Vamos queriendo obedecer y queriendo honrar a Dios. Y de esa misma manera, este reflejo de la relación de Cristo con su iglesia, la vemos en Efesios capítulo 5, 22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que, mujer, si tú estás sujeta al Señor, si tú eres devota del Señor y dices, no, sí, el Espíritu de Dios está sobre mí, entonces no debes de tener ningún problema para someterte a tu marido. De repente esta lucha, no así de, no, sí, Dios, y levanto mis manos, pero cuando se trata de la casa, ahí hay un problema. Pero dice, sujétate a tu marido como al Señor. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, vemos que la iglesia camina a donde el Señor manda. La iglesia se mueve a donde el Señor la dirige. Si el Señor nos dice, por ejemplo, que vamos a estar aquí en esta casa cierto tiempo, no sé, 3, 6 meses, y de repente nos dice, es tiempo de irnos para allá, es tiempo de movernos a otro lugar, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, ¿qué vamos a hacer hasta allá? Está muy lejos. Mira, aquí estamos cómodos. Mira, además, aquí está más barato. Es que si no, ¿podríamos hacer esos pretextos? Pero si el Señor está diciendo, es tiempo de moverse, ¿qué tenemos que hacer? Movernos como iglesia. Ahora, a la esposa le está pidiendo aquí y le está diciendo, sujétate, así como al Señor. En un mundo de liberación femenina, les decía yo, parece más bien esto una ofensa, pero entendamos que el diseño de Dios es la protección del corazón de la mujer. Dios quiere protegerte, Dios quiere cuidarte y Dios quiere mantener esta posición de resguardo como la niña de sus ojos, dice la Biblia. Así que, ¿cómo podemos ver esto de una manera práctica? Mujeres, ¿cómo podemos demostrar esta sujeción bíblica? Y cuatro ejemplos muy sencillos de cómo ser sujetas. Y la primera es apoyar las decisiones del esposo. No es un tema de competencia. No se preocupen que ahorita vamos con los esposos y ahí nos vamos a desquitar, ¿eh? Esto no es un tema de competencia, ¿eh? Este no es un tema de decir,
Ay, ¿por qué? ¿Por qué él y no yo? Es que él no sabe. Es que él ha sido esto. Es que él ha sido lo aquello otro. Y de repente nos vamos con estas frases así como, no, es que él nunca ha logrado nada. Veía por ahí un video también que decía, es que tú no te esfuerzas. Nunca te has esforzado para nada. Ni siquiera te logras esforzar para las cosas importantes. Eso no es soportar ni sujetarse a su esposo. Y le está diciendo una manera práctica es, ¿qué es lo que tú estás decidiendo? Decido esto, ok. Aquí no es que no se valga dar la opinión, porque para los hombres es escuchar la opinión de su esposa, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero esto es así de decir, creo que esto no es lo correcto, pero creo que Dios te va a dirigir para hacer lo mejor para nuestra casa, para nuestra familia. Mujeres, anima a tu esposo a que sea ese líder que Dios quiere. Y dile así: creo que Dios te va a llevar al lugar donde Dios nos quiere llevar como familia. Una segunda manera práctica es no desautorizándolo delante de otros. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor cuando están los hijos y escuchaba yo una expresión de alguien que decía, bueno, es que cuando estoy molesto, así, pues bueno, sí, me exalto y entonces los hijos así de, ¿qué tiene mi papá? Y la mamá así de, no te preocupes, déjalo. Y el papá queriendo decir algo, queriendo hacer algo, y la mamá diciendo, no le hagas caso. Si el papá quiere imponer una disciplina o así de, no te preocupes, hijo, yo luego te doy. A espaldas del papá. Esa no es una manera piadosa de sujetarse a su esposo. Una tercera manera de sujetarse a su esposo es orar por él. Esposas, oras por tu esposo. Silencios. Oras por tu esposo. Oras de manera que él te escuche. Oras de manera que él sepa y sienta esa carga de decir, Señor, yo te pido por mi esposo. Y yo te pido que tú lo unjas con tu Espíritu Santo. Y te pido que tú lo guíes y que le des la sabiduría para que tome las decisiones adecuadas. Yo te pido para que tú le pongas en él la claridad hacia dónde nos va a llevar como familia. Yo te pido que tú lo bendigas y que sea un hombre sabio, fuerte, y que sea un hombre poderoso en tu espíritu. Que sea un hombre que sepa escuchar tu voz. ¿Has orado así por tu esposo? Yo creo que es un buen momento para empezar a orar por él. Porque a lo mejor en vez de estar orando por él, has estado criticando sus decisiones. A lo mejor has estado diciendo, es que es un inútil. Es que no sabe. Es que mira, siempre me deja plantado. Mira, es que siempre, nunca respeta lo que planeamos. Es que es tiempo, hay un llamado para que ores por tu esposo. Créeme que nosotros te lo vamos a agradecer, porque necesitamos de Dios. Los hombres necesitamos de Dios para poder guiar a nuestra familia. No podemos por nosotros mismos caminar solos. No somos buenos líderes. Somos inútiles y fracasados, pero Dios nos puso como líderes de nuestra casa. Así que ora por nosotros. Ora por tu esposo. Y un cuarto ejemplo de cómo sujetarte es consultándole a tu esposo antes de tomar decisiones importantes. Y decir, sabes, he estado pasando por esto, he estado lidiando con esta situación y no sé cómo hacerle.
no sé qué camino tomar, pregúntale a tu esposo. Yo la verdad es que te voy a decir con franqueza, a mí me ha sorprendido y me asombra muchas veces en que ha habido situaciones con mi esposa en las que ella me dice, oye esto, y yo le digo, le respondo así de manera, le digo qué hacer en ciertas situaciones. Y ya luego yo hasta me asombro así como de, ¿por qué le dije eso? ¿No? Así de... Y más me asombro cuando me hace caso y funciona, ¿no? O sea, no me asombro de que me haga caso, sino que funciona. Sí me hace caso, Jesús. Entonces, preguntarle a tu esposo, pregúntale y dile, ¿qué te muestra el Señor? Y te voy a decir por qué, una razón muy sencilla. A veces como mujeres, su manera de responder y de reaccionar es más visceral, es más hacia la emoción, es menos hacia la razón. Y no quiero decir que son menos inteligentes, al contrario. Como género son mucho más que los hombres. Sin embargo, Dios nos puso ahí y nos está diciendo así, para que nosotros pensemos desde otra perspectiva y tengamos un panorama diferente. Si tú le preguntas a tu esposo, a lo mejor lo que te diga no va a sonar como algo que tú harías, pero sométete a él. Fíjate lo que dice a continuación. Sara le llamaba Señor a Abraham, ¿no es así? Sara le decía a Abraham en el versículo 6. ¿Qué quiere decir esto? No le decía, sí, mi amo. No, le decía Señor, porque era un acto de respeto, de esclavitud. ¿Sí? Déjame decirte qué ejemplo tenemos clarito de alguien que no se sometió, que no se sujetó a su esposo, que no le preguntó a su esposo qué es lo que tenía que hacer. En Génesis, capítulo 3, versículo 6. No está ahí en las diapositivas, pero Eva tomó del fruto sin consultarle a su esposo. Y bueno, ¿qué te puedo platicar qué pasó después? ¿No? Ya todos sabemos que a causa de eso el hombre cayó. Ahora, dentro de esta instrucción para las mujeres, vamos a ver cuál es el principio bíblico de este mensaje que está ahí en el versículo 1 y 2, que dice, para que también los que no creen la palabra, que dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Por qué la conducta es clave aquí? A lo mejor tú dices, bueno, es que mi esposo no es creyente. Y no solamente el esposo, aquí el ejemplo es con los esposos, pero eso tiene un poder fuerte cuando hablamos de que el principio bíblico está en el testimonio que nosotros damos, aunque estemos sin darle palabra, sin darle Biblia a nuestro esposo o a nuestros amigos. Simple testimonio. Un esposo creyente va a ser edificado por la sujeción y respeto de su esposa. Pero también esta sumisión y respeto pueden transformar el corazón de un esposo aunque no sea creyente. Un hombre dijo una vez, después de ver que su esposa había cambiado y había empezado a hacer cosas que ella nunca había hecho, y empezó a sujetarse y empezó a someterse, y entonces un día ella se estaba vistiendo para ir a la iglesia, y cuando ve que su esposo se está vistiendo también para ir a la iglesia, y le dice, ¿qué haces? Y dice, no, es que si ese hombre que tú vas a escuchar a la iglesia hizo que tú cambiaras, yo creo que vale la pena ir a escucharlo. Así que, ¿cómo podemos influenciar a este esposo que es incrédulo? O a lo mejor este esposo que ha sido difícil. O inclusive a ese esposo que
que es cristiano, le llamamos cada 8, ¿no? O sea, de esos que van cada 8 días a la iglesia, pero realmente no han sido transformados. Y una manera de poder influenciar a tu esposo sin palabra es no los sermones. El puro testimonio tiene poder. No quiere decir esto que no nos digas así de, oye, creo que eso está mal, ¿no? Pero de repente esto está mal y mira y de repente, sí van conmigo eso, ¿no? ¿Cómo de repente podemos llegar a hacer esto? Debemos mostrar respeto en el trato diario. No tratar de manipular o de utilizar sarcasmos, sino decir, así como Sara, mi Señor. Otra manera es buscar oportunidades para mostrar el amor de Cristo. Yo te decía, y mi esposa dice, nadie llega al matrimonio, nadie llega a casarse odiando. ¿O sí? Nadie llega al matrimonio odiando. Así que una manera de mostrar el amor, una manera de decirle a tu esposo cuál es el amor que tienes de Cristo, es servirlo. Y finalmente, ser paciente y confiar en el tiempo de Dios. Así dice, ¿no? El pasaje que leímos. Esperando que su conducta haga y dé fruto. Vemos un ejemplo en 1 Samuel capítulo 25. No lo vamos a leer, te voy a platicar así muy breve la historia, en la que David manda a sus siervos con un hombre y le dice a este hombre, danos algo de comer, danos alimento porque estamos por aquí. Y este hombre era un hombre necio y se llamaba Nabal, era grosero. Y entonces le dijo, no, que yo voy a estarle dando a ese, no, pero ¿por qué le tengo yo que dar si esto es mío? ¿Por qué? Y entonces van los siervos y le dicen a David, y David dice, no me quisiste dar, sale, pues ahí te voy con la espada. Y entonces juntó 400 hombres, imagínate cómo iba a estar la cosa. Juntó 400 hombres y va de camino, pero esto se enteró la mujer y rápido le llevó las cosas y le dijo y actuó como debía de actuar. Y evitó así que su esposo muriera a manos de David. Ese es un ejemplo que nosotros podemos tener positivo, un ejemplo bíblico de cómo actuar de manera como Dios quiere, a través de su conducta, poder salvar la vida de su esposo. Ahora, vamos a ver en los siguientes versículos que el propósito de Dios, después de este principio bíblico que es ganar al esposo, el propósito es reflejar la obra de Dios en su interior, esa belleza interior. Dice el versículo 3 y 4: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Significa entonces que no te arregles? ¿Que anden fodongas y con los... ¿Eso significa? No significa eso. Por mucho tiempo se usó este versículo así como de, no, es que tienen que andar así como... No. Arréglate, eso es bueno. Pero ¿de qué me sirve yo, en efecto, fíjate cómo dice el texto, ¿de qué me sirve arreglarme con peinado ostentoso y con joyas y todo así y por dentro no hay nada? Está hueco. Por dentro no hay respeto.
por dentro no hay estima, por dentro no hay sometimiento. ¿Para qué me sirve aparentar una situación cuando por dentro pues hay muerte? Entonces, lo interno es más importante que lo que podemos aparentar. Por eso dice, un espíritu afable y apacible. Un espíritu afable y apacible es mucho más hermoso que las joyas o que la ropa. Luce más, es más benéfico. Y ¿sabes qué? Dios valora esto. Dios valora más el carácter de piedad, un carácter que ha sido consecuente a la obra de Dios en su vida. Precisamente por eso. Porque quiere decir que el Espíritu Santo ha logrado madurar esas áreas en tu vida. Porque dice que el Espíritu Santo ha traído el fruto de su Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces este resultado, este fruto del Espíritu Santo ¿es en el exterior? No. En balde yo le pongo maquillaje al rostro si en realidad detrás del maquillaje hay una cara de amargura. Y esa cara de amargura me lleva a tener relaciones amargas con mi esposo. Entonces, Dios espera más bien que haya un fruto del Espíritu. Que se genere esa belleza interior. ¿Cómo se puede generar esa belleza interior? Ve a la palabra. Invierte en la vida espiritual. Rinde tu vida en oración a Dios. Depende de Dios. Muestra este carácter delante de Dios sin quejas ni discusiones. Demuestra esa paz que Dios da. Ayer estudiábamos en el taller que tuvimos de cómo hacer tu devocional. Y decíamos que es la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, vienen a través de nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Fíjate, afable significa manso, gentil, apacible. Así que tenemos un ejemplo en Ruth, ¿no? Que de repente Boaz la hizo destacar y le dice, es que tú no eres como las otras mujeres. O vemos a la reina Jezabel en Segunda de Reyes, capítulo 9, como ella estaba más preocupada por la exageración de sus adornos y no por el carácter. Dios quiere tocar tu carácter. Ya con esto terminamos con las mujeres. Este último aspecto, que es el ejemplo que nos da en el versículo 5, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Así que como mujeres piadosas, esperan en el Señor, confían en Dios. Dios honra esto. Dios honra a las mujeres que hacen esto. Dios honra a las mujeres que confían en Él. Se someten al hombre, lo respetan porque nos lo merecemos. Hombres, ¿nos lo merecemos? La verdad no. Yo no me lo merezco. ¿Qué he hecho yo para ganar eso, para merecerlo? Realmente nada. Sin embargo, tenemos aquí el ejemplo que dice que lo haces para el Señor. Lo haces en el Señor porque confías en el Señor. No tratas de manipular las situaciones, estás confiando en Dios. Tú estás siguiendo el liderazgo de tu esposo porque tienes fe. ¿En quién estás esperando? ¿En que tu esposo realmente tome buenas decisiones?
No. ¿Sabes por qué? Porque se va a equivocar. Pero lo que sí tienes que esperar es que Dios es fiel a su promesa. Y que en este diseño Dios va a ir transformando tu hogar. Dios lo va a hacer. Y quién sabe, a lo mejor tú te vuelvas este ejemplo, como dice, mira a las santas mujeres, como Sara, y después va a ser como Julie, como Edith, como Saraí, que dan ejemplo a otras mujeres. Y eso, mis hermanas, nadie se los puede quitar. Ustedes, Dios les ha dado eso. Ahora vamos con los esposos. Punto número 2 del estudio. Le dice el versículo 7: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora fíjate cómo nos está llamando aquí a vivir Pedro. Sabiamente, con honra y con un amor sacrificial. El primer mandamiento, o el mandamiento que nosotros vemos aquí, es: trata a tu esposa con honor. Da honor. ¿Qué es vivir sabiamente con tu esposa? Esposos, comprende cuáles son sus necesidades emocionales. ¿Cuáles son sus necesidades espirituales? Estudia a tu esposa. De pronto, cuando andamos ahí queriendo de novios, ¿no? Y entonces vemos y qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y vamos así con cuidado y andamos con cuidado porque lo que queremos es conquistar su corazón, y ya la conquistamos, ya nos casamos con ella, y entonces pareciera de pronto que ya no nos interesa, que ya no nos preocupamos por qué le gusta o le disgusta. Y vivir sabiamente es ver qué es su necesidad y satisfacerla. Porque Dios te ha puesto para satisfacer las necesidades que tiene tu esposa. Ahora, si me dijeras, no, es que si tu esposa te dijera, pues es que yo necesito un auto último modelo. Pues no es el auto último modelo lo que necesita. Lo que necesita es un transporte. Si tu esposa necesita ayuda en la casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dalo, provéelo. Dios te ha puesto ahí para eso, para ver cuáles son esas necesidades espirituales también. Tu esposa necesita pasar tiempo con Dios, pero no puede porque tiene trastes que lavar, porque tiene que lavar la ropa, porque tiene que tender las camas. Pon a tus hijos a tender su cama, pon a tus hijos a separar la ropa, mete tú la ropa a la lavadora, barre tú el patio. ¿Sabes? Ya se subió mi esposa, no me va a escuchar. Ha habido días en los que he estado muerto de cansancio. No es la regla, ciertamente te voy a decir, pero de repente hay algo que le da calma a mi esposa, y es que la cocina esté recogida. Y ya no quiero hacer otra cosa más que acostarme, ir a la cocina y empezar a lavar los trastes que quedaron de la cena y las ollas de la comida, ir, limpiar la barra, sacudir y ordenar las cosas, los trastes ya secos en la alacena. ¿Y sabes qué? Al otro día ni siquiera me dijo, mira, no lo hizo.
pero yo sé que en su mente y en su corazón ella le dio paz. Eso es lo que yo tengo que hacer como esposo. Tengo que satisfacer eso, porque mi esposa necesita eso. Eso es lo que yo sé de mi esposa. Cada mujer es singular, ¿sí? Lo siguiente es ser pacientes y considerados. Porque la naturaleza del hombre es ser más rudos y ser más dominantes. Y Dios no nos llamó a eso. Vivir sabiamente con tu esposa es ser paciente. Y de pronto pasan cosas y ya estoy aquí balconeando a Cintia, ¿verdad? Pero cuando maneja ella como que se transforma un poquito. Y así de, ¿por qué se metió? Y yo, déjalo que se meta, frena tú. Tranquila, tranquila, tranquila. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Ser pacientes. Y otra cosa que necesitamos ser es ser los líderes espirituales que en nuestra casa se requiere. No solo somos los proveedores materiales. A veces decimos, ¿qué haces tú por tu esposa? Pues trabajar. Voy al trabajo. Mira, aquí está la dueña de mis quincenas. Ahí está el cheque, ahí está. Y luego, Dios no te llamó solamente a eso. Debemos de ser pacientes, debemos de atender las necesidades porque Dios nos puso ahí para eso. Para satisfacer esas necesidades, para ser proveedores materiales, pero también espirituales. Dios nos ha puesto como los líderes en la casa. ¿Quieres el respeto y la honra de tu esposa? ¿Es una necesidad que tenemos como hombres? Sí, pero Dios nos ha puesto ahí para que sigamos también el mismo ejemplo y nos sometamos a Dios, como lo hizo Jesús. Efesios capítulo 5 versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tanto estás tú entregándote por tu esposa? ¿Qué tanto estás tú muriendo a ti mismo por tu esposa? Y déjame darte unos tips muy, muy rápido, porque el tiempo me está ganando. ¿Cómo vivir sabiamente con tu esposa? Número 1, escúchala. De repente ya estamos nosotros en la prisa, estamos como muy impuestos a, bueno, ¿qué tengo que hacer? Rápido, lo que tengo que hacer. Y de repente mi esposa es, oye, pero es que es esto. Y yo así como, ya, llega al punto. ¿Qué es lo que quieres? Rápido. Vivir sabiamente es, pon atención. Decía el material del discipulado, mi esposa necesita comunicarse 1 hora conmigo todos los días. Y a veces nada más necesita que le escuche. Y si me cuenta sus problemas, a veces me dan ganas de decirle, vamos a llamarle y vamos a decirle que es una bruta y le colgamos. Pero esa no es la solución. O sea, es lo que quisiéramos hacer, pero no es la solución. La solución o la necesidad de mi esposa es que la escuche. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dime. Y luego, ¿qué más? Interésate. Comprende. Número 2, comprende la manera de pensar y sentir de ellas. Por eso dice que la tratemos como a vaso frágil, como cosa delicada. Ahora, las cosas delicadas son, o sea, voy a poner 2 ejemplos, o 2, el contraste. Hay cosas delicadas como las cosas chinas, ¿sí? Esas que los juguetes chinos y que en lo que lo estás armando ya se rompió. Pero hay cosas delicadas como la porcelana china, ¿sí? Y esa es muy delicada.
que tienes que tratarla con cuidado. Y a esa delicadeza es a la que nos estamos refiriendo. Necesitamos comprender que es así, como es de gran valor. No puedo menospreciar esa porcelana, ¿verdad? Así de, sí, tírala, total, ya hay más casas chinas a donde podemos ir a comprar. No. Eso no es así. Yo debo de ser sensible a sus emociones y debo de tratarla con ternura. Debo de abrazarla, debo de cuidarla. Debo de entenderla. Yo a veces en la noche abrazo a mi esposa, pero yo soy muy caluroso y a veces me dice que empiezo a vaporizar yo y entonces la caloro a ella y entonces ya se echó a perder. Y entonces yo la abrazo a la mitad nada más. Cuando siento que ya estoy muy vaporoso, ya la suelto. Debo de tratarla con atención a sus necesidades. Debo de tomar decisiones considerando a mi esposa. Oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? ¿Cómo ves si compramos esto? ¿Cómo ves si invertimos en esto? Oye, mira, y la decisión es tuya. La decisión la debe de tomar el hombre. Pero la decisión que tomes sin considerar a tu esposa, te aseguro que corres el riesgo que sea un fracaso. Porque la perspectiva que Dios le dio a ella es una perspectiva para complementarte. Las veces que me ha tocado a mí hacer ese tipo de ejemplos, de tomar esas decisiones, han sido decisiones en las que me he arrepentido. Y en las que Dios me ha llevado a la disciplina. Toma el tiempo para orar. Toma el tiempo para dedicarle a Dios. Vemos en la Biblia ejemplos donde Isaac, por ejemplo, oró por su esposa y Dios le dio su esposa. O vemos al rey Saúl, por ejemplo, que él no se preocupó por las necesidades de su esposa ni las necesidades de su hogar y llevó a su familia a la muerte. El segundo principio, el principio bíblico, es que la esposa es coheredera de la gracia. Y como coheredera de la gracia, esto significa que tenemos el mismo valor delante de Dios. Somos un equipo delante de Dios. No es un tema de jerarquías, no es un tema de quién vale más. En Gálatas capítulo 3 versículo 28, Dios nos dice: ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos el mismo. Y de hecho, al unirnos a nuestra esposa, dice la Biblia, nos unimos en una sola carne. Así que, ¿cómo podemos tratar a nuestra esposa como coherederas? Vamos a orar juntos. Esposa, vente, vamos a orar. Vente, vamos a crecer juntos espiritualmente. Vente, vamos a servir juntos en la iglesia. ¿Qué es lo que tú haces mejor? Hazlo. Motívala en lo que ella es buena. No la subestimes. Tómala en cuenta en las decisiones y aprecia sus palabras. De pronto, si mi esposa me dice una palabra de afirmación, yo me siento así como no me lo creo. Y sin embargo, yo creo que es necesario decirle: gracias por tomarme en cuenta. Gracias por verlo. El propósito que vemos aquí es no impedir la comunión con Dios. Dice el texto: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estoy leyendo.
Tú no puedes venir delante de Dios y querer decir, yo tengo una relación con Dios, o no, yo sí soy cristiano, y por el otro lado estar menospreciando a tu esposa. Nadie puede venir y decir, yo amo a Dios, pero por este lado estoy teniendo actos de odio hacia mi esposa. Estudia un poco qué es el amor en 1 Corintios 13. Y si estás siendo impaciente y estás buscando lo tuyo propio, eso es lo contrario al amor, es el odio. Y entonces tú has hecho actos de odio contra tu esposa. No, si yo sí amo a mi esposa. No, has tomado actos de odio. Así que no puedes venir delante de Dios y decir, no, pues Dios, pero de este lado actuar mal. Tienes que tratar a tu esposa de maneras en las que Dios nos trata a nosotros como hombres. Y si nosotros hemos fallado, entonces también debemos de reconocerlo y pedirle perdón a nuestra esposa. Dios no recibe las ofrendas así. Dice la Biblia que si traes una ofrenda delante de Dios y estás mal con tu hermano, ve primero con tu hermano y luego vienes y entregas tu ofrenda. Así que tenemos nosotros que tratar a nuestra esposa de manera que nuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener ¿Quieres tener la ayuda de Dios en todos tus caminos? Cuida tu relación con Dios haciendo esto con tu esposa. Pídele perdón cuando haya errores. Al momento. Ahorita en la mañana veníamos para acá y algo dije. Me dijo mi esposa alguna preocupación de ella. Y de repente yo le dije, no te preocupes. Y me dice ella, oye, es mi preocupación. Tienes razón, le dije, lo voy a investigar, perdóname. Pide perdón, inmediatamente. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo para pedir perdón. Evita palabras hirientes. Evita palabras o actitudes que menosprecien al otro, o estas actitudes que son egoístas y buscas lo tuyo propio. De esta manera tus oraciones van a ser escuchadas también. No descuides tus necesidades espirituales. Ten un tiempo de devoción con tu esposa. Ora con ella. Si la has descuidado, comienza otra vez. Lean juntos la Biblia. Ten un plan. Ten un plan. ¿Qué es este plan? Ya acostamos a los niños y en vez de sentarnos a ver el Facebook o el Instagram, ¿no? Redes sociales, lo que sea, o en vez de ver las noticias, ¿no? Ya saben que a las 11 de la noche ya empiezan las noticias de deportes. ¿Sabes? El Chicharito no le importa. No le importa a la América o a las Chivas o a los Pumas. A ellos no les importa tu esposa. A Dios le importa tu esposa. Ten un tiempo. Job, en capítulo 1, versículo 5, vemos cómo oraba por sus hijos, oraba por su esposa. Ten un liderazgo espiritual genuino. Y sabes, todo esto no lo podemos lograr nada más por nosotros mismos. Hay un medio, y ese medio es el amar como Cristo ama a la iglesia. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo es el amor de Cristo? Es sacrificial. Muérete, da la vida por tu esposa. Ten un amor incondicional. Así de, ya hizo algo, ok, hazlo tú. Es un amor santificador, que es, busca que tu esposa tenga un crecimiento espiritual. Toma tiempo, toma el esfuerzo, pon la atención en que tu esposa sea santificada y demuestra amor en eso. Guíala en temas espirituales.
Es que yo no sé tampoco de Biblia. Pues madura en temas de Biblia. Te toca madurar en temas de Biblia. Ven a los discipulados, ven a la iglesia, ven a las actividades. Crece en el conocimiento de Dios. Fuimos llamados a tratar a nuestra esposa con comprensión y honor. Nuestra esposa es coheredera. Ámala a la iglesia, ama a la iglesia. Y por último, nada más déjame dar un pensamiento para los que están solteros. Porque pareciera como que, bueno, si hay varios solteros aquí, ¿qué les toca? Esta es una etapa en la que te corresponde crecer en Cristo. Anticípate a madurar en Cristo tu carácter. Anticípate en madurar en Cristo tu tiempo devocional, tus hábitos espirituales, para que cuando llegues al matrimonio tú tengas esta oportunidad de servir y honrar a tu esposa de una manera correcta. Prepárate, porque Dios te va a dar tu esposo o tu esposa. Fuiste llamado para servir con un propósito. Fuiste llamado para aprender quién es Dios. Y antes de buscar una relación busca el reino de Dios. Antes de empezar a querer pensar en que si el amor es para mí o no es para mí, ¿sabes? Dios va a proveer en su tiempo, pero este tiempo es para tener la verdad y la plenitud que Dios tiene preparadas para ti. Y vive. Dice la Biblia que mejor fuera no casarse para que le puedan dedicar su vida a Dios. Pero mientras que no se casan, dediquen su vida a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, Señor, y porque nos hablas. Gracias por los matrimonios, Señor, de esta iglesia. Gracias porque tú nos has llamado a que seamos transformados, Señor, y que seamos cambiados a tu imagen. Que podamos ser, Señor, como tú. Que podamos madurar en nuestro carácter. Y sobre todo que podamos atender las necesidades de nuestro esposo, de nuestra esposa. Señor, bendícenos y que tu amor nos acompañe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.